Muy buenas tardes una vez más para todos ustedes. Pues como ustedes ya muy bien conocen, en la última sesión de trabajo que tuvimos aquí precisamente convocados por la Federación Nacional de Departamentos, se estableció como uno de los compromisos por parte de Colciencias la realización de unas jornadas de capacitación y unos procesos de acompañamiento a las regiones para la implementación de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como les comentamos también en esa sesión, inicialmente se habían identificado 14 entidades territoriales que, de acuerdo con el reporte del GESPROI, pues eran las que contaban con el mayor número de proyectos aprobados por el local del Fondo de Ciencia y Tecnología y que a la fecha no habían sido contratados. Ya hemos visitado los departamentos de La Guajira, Cauca, Valle del Cauca, Casanare, Santander y Cauca tal vez. Y pues continuamos en esas jornadas de capacitación, estamos pendientes de organizar, de acuerdo con la agenda que tengan las entidades territoriales, las siguientes jornadas de trabajo. Y lo que les queremos presentar es un poco como el resumen del fundamento jurídico que se ha utilizado para impartir este acompañamiento a las entidades territoriales, proceso en el que también nos ha acompañado el Departamento Nacional de Planeación. Pues evidentemente esta charla es profundamente jurídica, porque la idea es como dejar unas ideas claras de cuáles son los aspectos fundamentales en los que nos hemos enfocado para intentar unificar un discurso en torno a cuál es el régimen legal aplicable para la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, considerando que pues, se han presentado muchas dificultades debido a la diversidad de interpretaciones que sobre este aspecto se han tenido. Entonces, esa es la razón por la cual nos vamos a referir específicamente a normas dentro del sistema de contratación público que pues evidentemente no nos dan lugar a equívocos en la medida en que no corresponden a ningún tipo de interpretación, sino simplemente pues implican lo que el legislador a través de las leyes o el gobierno nacional a través de decretos ha reglamentado del procedimiento como se deben contratar los proyectos para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, la primera duda que siempre ha surgido es si yo puedo o no puedo contratar directamente un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. A este respecto, pues, traemos a colación lo que establece el artículo 79 del decreto 1510 de 2013 que reglamenta precisamente el tema de contratación en ciencia y tecnología. Y establece de manera expresa esta norma que las actividades para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas deben tener en cuenta la definición contenida en el decreto ley 591 de 1991 y las demás normas que lo modifiquen, aclaren o adicionen. A este respecto es importante tener en cuenta que técnicamente existen unos manuales que son los manuales de Oslo y de Frascati que definen cuáles son las actividades que se consideran de ciencia, tecnología e innovación, que puede ser que no coincidan exactamente con las definiciones legales de lo que se considera una actividad de ciencia, tecnología e innovación. Eso no quiere decir que sean incompatibles. Lo que nos dice el decreto 15 de 2013 es que para efectos de poder contratar un proyecto para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación de manera directa, debemos tener en cuenta las definiciones que están contenidas en un decreto especial, que es el decreto 591 de 1991, que pues como ya les mencionó Ivette, esta información se las vamos a entregar, es simplemente una transcripción de una norma que señala cuáles son las 6 actividades que por expresa disposición legal corresponden a actividades de ciencia, tecnología e innovación, que como ustedes podrán darse cuenta, pues son actividades bastante gruesas, dentro de las cuales podemos encasillar la totalidad de los proyectos de investigación que han sido aprobados por el local del Fondo de Ciencia y Tecnología. Entonces digamos que ese es el primer fundamento legal a partir del cual podemos tener tranquilidad de que este es el régimen de contratación que se utiliza para la ejecución de los proyectos de ciencia y tecnología. Todo el sistema de contratación está estructurado pues básicamente a partir de la Constitución Política, dos decretos del año 1991 que son el 393 y el 591, evidentemente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1286 de 2009 y el decreto 1510 de 2013. Haciendo una interpretación armónica de todas estas normas que estamos citando aquí en la presentación, pues podemos concluir que este es el régimen que legalmente está permitido para contratar este tipo de proyectos.
En resumen, ¿qué dicen las normas que les acabo de mencionar? Estas normas establecen que existen 3 tipologías contractuales para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Están conocidas como el convenio especial de cooperación, el contrato de financiamiento y el contrato de administración de proyectos. A nivel legal, el que realmente tiene el mayor desarrollo es el convenio especial de cooperación, que seguramente es la figura que las entidades territoriales han utilizado con mayor frecuencia para ejecutar los proyectos, porque pues tiene un nivel de desarrollo mucho mayor que las otras 2 tipologías contractuales, y adicionalmente pues por la naturaleza de estos proyectos de investigación financiados con recursos del fondo, lo usual, lo común de estos proyectos es que no solamente participe la gobernación, sino que en él intervengan otro tipo de actores que participan o tienen un interés directo en la ejecución del proyecto, razón por la cual pues es muy importante que, como una modalidad de asociación, se unen esfuerzos para obtener el resultado en la ejecución de este proyecto. Entonces, digamos que a nivel conceptual, ahora sí, la diferencia que pudiera existir entre un convenio especial de cooperación, un contrato de financiamiento y un contrato de administración de proyectos radica en quién es el que tiene el interés del resultado del proyecto. Como les decía, las normas de contratación del año 1991 definen que el convenio especial de cooperación es una modalidad de asociación, y en la medida en que es una modalidad de asociación, pues las partes concurren mediante la realización de aportes para la obtención de un resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las partes que intervienen en la suscripción de este convenio tienen un interés propio en los resultados del proyecto. Por el contrario, de otra parte, el contrato de financiamiento implica que hay una entidad pública titular de unos recursos, que pudiera ser una entidad estatal, que no tiene un interés directo en la actividad o en el resultado del proyecto, sino que lo que quiere es fomentar el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología. En ese orden de ideas, la entidad pública otorga a otra entidad pública o un privado recursos públicos para el financiamiento de estas actividades. Insisto, a nivel teórico, él no tiene una actividad directa en el resultado, el interés de la entidad pública, sino la consultora, podría ser financiar este tipo de actividades. Y por último está el contrato de administración de proyectos, que en esta tipología contractual ya el interés de la entidad pública es directo en el resultado del proyecto, sin embargo considera que no cuenta con la capacidad técnica, administrativa o eventualmente científica para ejecutar este tipo de actividades propias del proyecto, razón por la cual contrata a un tercero que le presta un servicio, que es el servicio de administración de proyectos de ciencia y tecnología, con cargo a un cobro, un costo de administración. Entonces, resumiendo, en la primera tipología contractual tenemos el convenio especial de cooperación, en que las partes tienen un interés común en obtener resultados. En el segundo, el contrato de financiamiento, en el cual una entidad pública cuenta con unos recursos para fomentar una actividad en la cual en principio no tiene interés directo en los resultados, sino en el fomento de esta actividad. Y en el último caso es un proyecto propio de la entidad, para el cual contrata un tercero experto en la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología, remunerándolo por ese servicio. Como les comentaba, pues el convenio especial de cooperación tiene unos requisitos mínimos que están definidos en estas normas que les estoy refiriendo. Todo esto está contenido en el decreto 591 de 1991, y pues el primer requisito es que evidentemente debe constar por escrito. Adicionalmente, establecen las normas que se debe determinar el objeto del convenio especial de cooperación, y el objeto deberá estar asociado a las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se pretenden desarrollar. Se debe establecer cuál es el término de ejecución del contrato, que en principio deberá corresponder con el término de ejecución del proyecto, para garantizar que se cumpla con la totalidad de las actividades aprobadas por el local del Fondo de Ciencia y Tecnología. Y también se deben señalar los mecanismos de administración de estos convenios. Como les comentaba inicialmente, las leyes de contratación para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología establecen que el convenio especial de cooperación es una modalidad de asociación, y en la medida en que es un modelo es una tipología de asociación, pues debe tener un mecanismo de administración como lo tendría una sociedad. Básicamente, para esto se utilizan los comités técnicos o comités operativos de los convenios, que son las instancias encargadas de tomar las decisiones administrativas
con respecto a la correcta ejecución que se está llevando de los recursos. Y sobre este particular es muy importante tener en cuenta que unas son las funciones que cumple un comité técnico o un comité operativo en la ejecución de un contrato de ciencia y tecnología, y otras muy diferentes son las labores de supervisión que se pueden ejercer sobre el mismo contrato. El comité técnico o el comité operativo del convenio no debe hacerle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato, porque, insisto, para eso está previsto que todos los contratos estatales deben contar con una supervisión o interventoría, sino que este es el mecanismo de administración como una junta directiva en una sociedad comercial que tome las decisiones necesarias para la adecuada ejecución del proyecto a través de los contratos que se suscriben. En quinto lugar, establece la norma que tiene que contar con un sistema de contabilización de los recursos que se pueden administrar también a través de una fiducia o cualquier otro mecanismo autorizado por la ley. Y por último, pues se deben dejar de manera clara y expresa cuáles son las causales de terminación y cesión de este convenio. Entonces, digamos que estos son los requisitos mínimos que están fijados en el decreto 591 de 1991 para el convenio especial de cooperación. Adicionalmente, establece la misma norma que existen unas reglas especiales. La primera, que es muy importante, es que no existe un régimen de solidaridad entre las partes que celebran el convenio especial de cooperación. En esta medida sí es fundamental que cada una de las partes tenga unas obligaciones claras y expresas dentro del convenio, en la medida en que no es posible exigirle mejor dicho, la responsabilidad recae solo única y exclusivamente sobre las obligaciones que cada una de las partes adquiere en la ejecución del convenio. Entonces, pues, si bien los proyectos tienen a veces algunas actividades muy gruesas, sí es muy importante llegar al nivel de detalle en el que se asignen a cada uno de los intervinientes en el convenio especial de cooperación cuál es su responsabilidad dentro del mismo. Adicionalmente, estas normas se aplican para toda la contratación de cualquier tipo de proyecto de inversión financiado con recursos públicos. En el caso especial del Fondo de Ciencia y Tecnología, nosotros tenemos como un requisito para la presentación de los proyectos ante la Secretaría Técnica un documento en el que se define la titularidad de administración de los bienes. Entonces, este convenio especial de cooperación también tiene como requisito, como regla especial, que se deben precisar la propiedad de todos los resultados que se obtengan y los derechos de las partes sobre los mismos. Es muy importante tener esto muy presente al momento de suscribir los convenios, en la medida en que deben ser coherentes y consistentes con el documento que se presentó inicialmente a consideración de los miembros del local, para pues que no existan posteriormente discusiones con respecto a la validez de los acuerdos a los que se haya llegado previamente. En tercer lugar, es necesario definir las obligaciones contractuales, especialmente de orden laboral, que tienen cada una de las partes. Pues claramente hay que establecer cuál es la responsabilidad con respecto al personal que se vincula para la ejecución del proyecto, quién va a ser el encargado de realizar los pagos, si eventualmente hay vinculaciones laborales, quién asume la carga prestacional que estas contrataciones laborales requieren. Y pues, como les decía anteriormente, establecen estas normas que el manejo de los recursos del convenio se podrá realizar mediante un encargo fiduciario o cualquier otro sistema de administración que acuerden las partes. Y por último, un tema que es muy importante y que también ha generado mucha discusión, es que estos convenios se regirán por normas de derecho privado. Esto no quiere decir que esto le cambie el régimen de contratación a las partes que suscriben los convenios especiales de cooperación. Una entidad pública, una entidad territorial que es designada como ejecutora del proyecto de investigación aprobado por el local del Fondo de Ciencia y Tecnología, conserva el régimen de contratación propio que le establece la ley. Lo que quiere decir es que para efectos del convenio, las cláusulas propias de los contratos estatales, como por ejemplo la interpretación unilateral o la terminación unilateral de los contratos, no aplican, porque estos convenios se rigen por las mismas normas que rigen a los particulares cuando suscriben cualquier tipo de convenio. Entonces sí es muy importante aclarar que este régimen no cambia el régimen de contratación de las entidades públicas, simplemente para efectos del convenio. Las cláusulas excepcionales propias de la contratación pública no aplican en materia de convenios especiales de cooperación. En segundo lugar, la segunda tipología que les mencionaba inicialmente son los contratos de financiamiento, y como les mencioné, pues básicamente pretenden entregar recursos públicos con el propósito de financiar actividades de ciencia y tecnología. El interés es fomentar actividades, insisto, entonces existen
4 modalidades diferentes del contrato de financiamiento que van a corresponder a el monto de recursos que deben ser reintegrados a la entidad pública que otorga el financiamiento de acuerdo con los resultados de la investigación. Entonces el primer tipo de contrato de financiamiento que define la ley es el reembolso obligatorio, que es básicamente el típico contrato de mutuo que se suscribe cualquier persona natural o jurídica con una entidad financiera. Yo les entrego unos recursos públicos a cambio de unos intereses pactados en cierto tiempo, y una vez se cumplan estos plazos, pues usted estará obligado a hacerme la devolución tanto del capital entregado como financiamiento, como los intereses generados durante el tiempo de ejecución del contrato. La segunda forma de contrato de financiamiento es el reembolso condicional, en el que la entidad pública puede eximir total o parcialmente de la obligación del pago de capital y o intereses al beneficiario del financiamiento, bajo la condición de que bajo el supuesto, perdón, de que el destinatario de la financiación haya obtenido un resultado exitoso en la ejecución de las actividades de ciencia y tecnología. Evidentemente, cuando se otorgan este tipo de beneficios, puede existir un acto administrativo que fundamente las razones por las cuales la entidad pública decide condonar total o parcialmente los recursos al destinatario de la financiación. En tercer lugar tenemos el contrato, el reembolso parcial. Este está previsto específicamente para unas actividades que denomina la ley precompetitivas, de alto riesgo tecnológico, de larga maduración o de interés general. Entonces, en este tipo de contratos de financiamiento, la lógica subyacente es que existen muchas actividades que tienen un riesgo por el término de maduración de las iniciativas, o porque en sí mismos son de alto riesgo tecnológico, como define la ley, razón por la cual pues, se promueve que el Estado financie a un tercero durante estas etapas con el propósito de promover esas iniciativas riesgosas, sometido a la condición de que una vez se cumplan los términos pueda ser reembolsado solamente un componente del recurso entregado en financiamiento. Al igual que el anterior, pues esto se debe motivar a través de un acto administrativo, la razón por la cual se decide condonar esta parte del financiamiento. Y por último está la recuperación contingente. En este tipo de modalidad de contratación se establecen unas condiciones que, de cumplirse, permitirán que el beneficiario destinatario del financiamiento pues reciba el beneficio de condonación de los recursos de acuerdo con las condiciones que se pacten en el contrato. Pues las condiciones deben ser claras e igualmente, como se mencionó en los casos anteriores, se deberá motivar a través de un acto administrativo las razones por las cuales se otorga la condonación de estos recursos. Y por último está la tipología del contrato de administración de proyectos, que realmente es una tipología que a nivel legal no está muy desarrollada, y lo único que establece este decreto 591 con respecto a esta tipología es que para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, las entidades estatales podrán celebrar con personas públicas o privadas contratos de administración de proyectos. Esta es la única referencia normativa que las leyes especiales de contratación hacen en torno a este contrato de administración, y con esto concluyen las 3 tipologías contractuales que se utilizan para la ejecución de proyectos para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología. Ahora existe otro tema que ha sido de permanente consulta de todas las entidades públicas que han sido designadas como ejecutoras de estos proyectos de inversión, y obedece específicamente al tema del seguimiento a los contratos estatales que se suscriben para la ejecución de proyectos que implican el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología. Entonces, el primer punto que es importante tener en cuenta es que ni las normas del Sistema General de Regalías que las normas del Sistema General de Regalías, perdónenme, no modificaron en absolutamente ningún aspecto lo relacionado con la interventoría o supervisión de contratos, independientemente del tipo de actividades a las que se refiere. Razón por la cual siempre nos vamos a tener que referir al Estatuto Anticorrupción, que define qué se entiende por supervisión y qué se entiende por interventoría. Me va a permitir, con el perdón de ustedes, leer textualmente lo que define la norma por cada uno de estos 2 conceptos. La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados
Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. Entonces, digamos que el aspecto fundamental de cuándo debo hacer una supervisión a un contrato estatal radica en si requiero o no requiero conocimientos especializados, y pues de manera clara la ley dice que una supervisión implica que no se requieren conocimientos técnicos especializados. Por el contrario, define la ley de interventoría como el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimientos especializados en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifique. No obstante lo anterior, cuando la entidad no encuentre justificado de acuerdo a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Entonces, el aspecto diferenciador, como les indicaba, es el tema del conocimiento especializado. Si se requiere conocimiento especializado de acuerdo con la definición del Estatuto Anticorrupción, yo lo que debería utilizar es una interventoría. Si no requiere ese conocimiento especializado, debería acudir a la supervisión. Pero es evidente que el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en un contrato estatal para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología no debe tener los mismos criterios técnicos que los que se utilizan para el seguimiento a un contrato, por ejemplo, como un contrato de obra pública. Cuando yo contrato un contrato, se suscribe un contrato de obra pública, ya hay un conocimiento técnico previo que me permite saber si para construir un puente yo debo hacer excavaciones a 10, 15, 20 metros, y cuáles son las cantidades de mezcla que voy a utilizar, cuál es el material indicado, que de hecho eso pues, hace parte de los estudios previos que yo debía haber realizado para poder contratar este tipo de obras. Sin embargo, en ciencia y tecnología, y me refiero específicamente a las actividades que se consideran técnicamente como ciencia y tecnología, pues todo es discutible en la medida en que precisamente lo que estamos construyendo es conocimiento. No hay ninguna verdad revelada sobre las investigaciones que se adelantan en materia de investigación científica, razón por la cual, insisto, el seguimiento que se hace a los contratos para el desarrollo de estas actividades no debería centrarse en discutir si las conclusiones a las cuales se llegan son adecuadas, sino más bien establecer cuáles son los procedimientos que se definieron inicialmente en el proyecto aprobado, y en esa medida determinar si se cumplió o no con esa metodología y ese procedimiento aprobado. Entonces, a nivel técnico, la interventoría o la supervisión, la que se defina que es conveniente para ejecutar las actividades, pues debería enfocarse en primer lugar en verificar que exista una relación directa entre los resultados obtenidos y los objetivos planteados, porque eso sí es claro desde la formulación y la aprobación del proyecto, cuáles son los objetivos que pretendo yo lograr con este proyecto y si efectivamente esos resultados corresponden con los objetivos que inicialmente se plantearon. Adicionalmente, pues es muy importante que estos resultados se puedan medir mediante indicadores, valga la redundancia, medibles, verificables, comparables y validables. De ahí la importancia de tener buenos indicadores desde la formulación del proyecto, porque este es un criterio que me va a permitir hacer un seguimiento mucho más sencillo del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, en la medida en que pues, yo sí puedo objetivamente definir si un indicador se está cumpliendo o no. En tercer lugar, pues el seguimiento debe referirse a la verificación de los resultados en términos de generación de nuevo conocimiento, fortalecimiento de la comunidad científica y apropiación social del conocimiento. Estos son, insisto, aspectos que son tal vez difícilmente cuantificables, pero pues dentro de las metodologías de investigación, métodos de investigación, sí es posible definir si estos resultados están ocasionando estos beneficios. Adicionalmente, pues es importante que cada uno, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos que se han planteado dentro del proyecto, que deberán quedar reflejados en el contrato, pues se deba poder determinar sobre cada uno de estos objetivos cuál es su nivel o su grado de cumplimiento. Y por último, y creo que es uno de los temas más importantes en el tema del seguimiento a los contratos para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología e innovación, al seguimiento de estos contratos, el tema fundamental es precisar si se dio seguimiento o no a la metodología que fue planteada desde la aprobación del proyecto. Creo que ese es como el aspecto técnico fundamental en el que se debe concentrar el seguimiento a los contratos para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología, en la medida en que, insisto, no se debe enfocar la discusión de las actividades que técnicamente son definidas como ciencia y tecnología en los resultados, sino más bien en los procedimientos que se siguieron para obtener estos resultados.
Entonces, pues con esto era básicamente la información general que les queríamos entregar. Les reiteramos que vamos a continuar en el proceso de acompañamiento a las regiones y en las jornadas de capacitación, y cualquier inquietud que tengan sobre el tema, pues con mucho gusto.